Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches tengan todos ustedes. Es un placer estar de nuevo por aquí en una conferencia más con el equipo de Mana Changing y un servidor por aquí, Mauricio Corona. Que bueno, como ustedes bien saben, pues bueno, la verdad es que algo de lo que más me gusta de los webinars con el equipo de Mana Changing es que siempre seleccionan temas pues muy vanguardistas y la realidad es que el día de hoy no tenemos, eh, no es la excepción, ¿no? Tenemos hoy un tema súper importante que tiene que ver con toda la parte de alta velocidad, ¿no? High Velocity IT. Eh, Recuerden, pues la dinámica es, vamos a arrancar con el contenido que tenemos preparados para ustedes el día de hoy. Pueden ir mandando sus preguntas. El equipo de Mana Changing las va a ir registrando. Al final, mi compañero Luis de Mana Changing nos va a apoyar en platicarnos cómo hacer realidad toda esta parte mejor práctica de High Velocity y después regresaremos a preguntas y respuestas. Entonces, siéntanse con la libertad de hacerlo. Voy a brevemente recordar un poco lo que ya hemos visto en otros webinars de Manage Engine, toda la parte introductoria de ITIL V4. Les recomiendo que si no la han visto, regresen y los vean porque ahí vemos con mayor detenimiento todos estos temas, pero nada más es recordar brevemente, ¿no? Que ITIL 4, pues bueno, proporciona en específico, pues una guía, ¿no? La guía que van a necesitar las organizaciones para principalmente toda la parte de desafíos cambiantes. Entonces acaba de tener su actualización, estuvimos trabajando desde el 2018 en esta actualización, en el 2019 sacamos el primer libro, 2020 seguimos liberando libros y ahora no va a ser la excepción con la parte del libro de estrategia y toda la parte digital. Entonces, ese libro se publica pues este mes o el siguiente a más tardar, ¿no? Entonces, que es muy importante recordarles que, bueno, BP Gurús es la empresa con mayor involucramiento de ITIL 4 en todo el mundo. Entonces, orgullosamente, ¿no? Una empresa latinoamericana, pues es la que tiene más involucramiento. Entonces, somos coautores de 4 libros, ¿no? Desde la parte Foundation, el Create, Deliver and Support, el Direct Plan Improve, el de High Velocity IT, también somos coautores. Somos revisores del libro Digital IT Strategy, que les comento que está por liberarse este mes, a finales de este mes. Adicionalmente, estamos involucrados en toda la parte de las traducciones, hacemos las preguntas de exámenes de certificación, ¿no? Todas las versiones que ustedes ven en español, pues bueno, pasan por nuestras manos. Entonces, por eso siempre es bien interesante ver el cómo vamos platicando todos los avances en estos webinars con el equipo Manage Engine. Entonces, cualquier duda, pregunta en específico sobre todos estos temas, no duden en contactarnos, ¿no? Ambos equipos estamos más que encantados de platicar con ustedes, ¿no? Entonces, en la perspectiva de ITIL 4, ¿no? Habría que recordar brevemente, ¿no? Como les comentaba, esto ya lo tenemos en otros webinars, pero brevemente nada más para recapitular y tomar la parte High Velocity. Los principales términos que se incluyen en ITIL 4 es toda la parte de co-creación de valor, un enfoque holístico de la gestión del servicio, que está pues como tal describiendo 4 dimensiones. Hay algo clave, ¿no? Que sustituye al famoso ciclo de vida del servicio de versiones anteriores, que es el Service Value System, el cual pues nos va a apoyar a explicar cómo va desde la parte de oportunidad y demanda hacia valor, pasando por toda la parte del núcleo, ¿no? Del Service Value System. Ahora, ¿qué tenemos en el núcleo? Es muy importante, ahí es donde está el core. Bueno, tenemos la cadena de valor del servicio, el Service Value Chain. Hay 34 prácticas de ITIL, ¿no? 7 principios guía, gobernanza, modelo de mejora continua y hay 6 actividades de la cadena de valor, ¿no? Que conducen a la entrega en específico, ¿no? Entonces vemos aquí todo el tema de Guiding Principles, el tema de gobierno, Service Value Chain, prácticas y Continual Service Improvement, ¿no? Entonces cambia el contexto por completo de una parte de procesos hacia prácticas. ¿Por qué? Porque una práctica puede contener varios procesos, ¿no? El resumen es prácticamente, por ejemplo, cuando vamos de una práctica de gestión de incidentes, bueno, desarrollamos una práctica organizacional para resolver lo más pronto posible cualquier tipo de falla o disminución en la calidad de un servicio y esta práctica puede incluir diferentes procesos, ¿no? Un proceso, por ejemplo, de resolución de incidentes de seguridad, de resolución de incidentes en la parte de capacidad, por el tema de desempeño. Entonces, una práctica contiene varios procesos de la parte de incidentes, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales cambios y evidentemente, pues está muy enfocado en toda la parte de experiencia al cliente.
¿ok? Entonces recuerden que si hacemos un zoom a la parte del Service Value Chain, pues bueno, lo que estaríamos viendo es que estos streams dentro de las cadenas de valor pasan por este flujo, ¿no? Desde el engagement, obtener, construir, diseñar, transicionar y entregar y soportar, ¿no? Entonces, prácticamente ahorita les acabo de platicar en 2, 3 minutos lo nuevo en todo el tema de ITIL 4. Evidentemente en el trasfondo hay muchísimo que hacer, ¿no? Como les comentaba, estuvimos escribiendo varias prácticas, ¿no? Revisé también varias prácticas haciendo Quality Assurance. Entonces, hay mucho por ver y estas prácticas están disponibles en el sitio de Axelos, ¿no? Por si quieren entrar más a detalle. Dentro de la parte de los principios guía, yo diría que lo he mencionado en otros webinars, es de los temas core, ¿no? De los temas centrales que actualizamos en ITIL 4. Es muy importante esta parte de los principios guía porque en la parte de High Velocity IT, más que en ningún otro lado, tenemos que mantenerlos presentes, ¿no? Hay que enfocarnos siempre en el valor. Si no genera valor, olvídenlo, ni siquiera empiecen el esfuerzo. Empezar donde nos encontramos. Si no sabemos dónde estamos parados en un punto específico del tiempo sobre un área de iniciativa, un área de mejora, de igual forma va a ser bien complicado. Hay que progresar iterativamente. Hoy más que nunca nos encontramos con retos organizacionales en los cuales llegan y nos dicen, los queremos para mañana, ¿no? ¿Y qué quieren? Quiero todo, ¿no? Y entonces esa forma es imposible, ¿no? Es una mala práctica el decir, vamos por todo, ¿no? La realidad es que hoy por hoy es imposible, entonces nos tenemos que mover iterativamente. Aquí es donde entran muchos los temas de Lean, de Agile, ¿no? De DevOps, equipos Scrum, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que colaborar y promover la visibilidad más que en ningún otro lado, en ningún otro de los libros, en la parte de High Velocity. Si no estamos bien enterados, bien comunicados de qué es lo que están haciendo nuestros equipos, la realidad es que no vamos a lograr nunca la alta velocidad, ¿no? Definitivamente uno de los principales inhibidores es el que no tengamos equipos de alto desempeño, y los equipos de alto desempeño se mueven mucho con una perspectiva y un modelo organizacional muy cero jerárquico, ¿no? Y muy matricial, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar muchísimo en todas estas teorías organizacionales de la comunicación, el tema del liderazgo, etcétera, es clave. Entonces, esta parte definitivamente la tenemos que considerar. Pensar y trabajar de manera holística es clave, ¿no? Definitivamente, si no consideramos todos los aspectos en esta parte de las 4 dimensiones que ahorita las vamos a platicar, pues definitivamente es algo complicado mantenerlo simple y práctico. ¿Cómo podemos generar alta velocidad si queremos complicar las cosas, ¿no? Si queremos meter 10, 15, 20 excepciones. En el momento en el que yo decido meter 20 excepciones, entonces ya no son excepciones, ¿no? Son 20 proyectos adicionales, probablemente pequeños, que quiero meter en un solo proyecto. Entonces, ese tema es muy importante y es clave. Todo mundo, hoy más que nunca, todo mundo quiere enfocarse en la automatización. Ok, antes de automatizar, sí, con lo que quieran, ¿no? Con modelos de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, ya en la parte de arquitectura, no importa. Antes de automatizar, tenemos que optimizar. Recuerden, garbage in, garbage out, ¿no? Metemos basura, va a salir basura, y esto implica también a los modelos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es muy importante que consideremos esta perspectiva, ¿no? Entonces, ¿dónde empieza High Velocity? Pues la realidad es que High Velocity empieza justo en donde nos encontramos, ¿no? Y los aspectos que tenemos que considerar para cualquier tipo de proyecto, para cualquier tipo de iniciativa, tiene que ver con estas 4 puntos, ¿no? Tiene que ver con las organizaciones y las personas. Eh, yo diría que la parte high velocity es una mentalidad, ¿no? Una organización nunca va a poder ser high velocity si no tiene este tema de high velocity en su ADN, ¿no? En sus venas. Todo el equipo está comprometido en movernos rápido, ¿no? Es decir, cero burocracia, ¿no? La burocracia definitivamente no tiene cabida en toda la parte de high velocity IT, ¿no? Entonces tenemos que cambiar mucho esta parte organizacional y trabajar mucho con una perspectiva de personas. Por eso, cuando estuvimos diseñando las prácticas, metimos inclusive también prácticas relacionadas con el cambio cultural, ¿no? De la organización, ¿no? Change management. Entonces, organizational change management, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos que considerarlo. Por otro lado, información y tecnología, ¿no? No es IT, ¿no? No es information technology, es information and technology, ¿no? Entonces, toda esta parte de la información
Recuerden que pues los datos son el nuevo petróleo, ¿no? Para las organizaciones. Y para que realmente le saquemos el máximo provecho a esos datos, pues los datos se tienen que explotar de manera inmediata, ¿no? Debe ser expedita, debe ser evidentemente en tiempo y forma para poder tomar decisiones estratégicas en el momento adecuado, ¿no? Si yo tengo información, pero tomo decisiones 2 meses después de que obtuve esa información, pues definitivamente ya estamos en desventaja, ¿no? Entonces, por eso ahí es donde se conjugan muy bien toda la perspectiva de data management y toda la perspectiva de data analytics con el tema de high velocity, ¿no? Es bien interesante ver todo ese mundo de big data ya con estos temas de high velocity. Evidentemente necesitamos tecnología, necesitamos generar estrategias adecuadas, ¿no? Ya no es suficiente un esquema tradicional de nube. Entonces, normalmente las arquitecturas se están moviendo en nube, por un lado, las tradicionales que conocemos, ¿no? Nube híbrida, nube pública, etcétera, etcétera. Pero ahora también tenemos servers en la parte fog y también tenemos el tema de edge computing, ¿no? Entonces, hay muchos datos que se van a estar analizando en el lado edge, es decir, de los dispositivos de los usuarios, ¿no? Que estos pueden ir desde los smartphones, pueden ir muchos en los headsets de realidad virtual, realidad aumentada, etcétera. Entonces, todo eso es bien importante, ¿no? Saber dónde estamos parados. Socios y proveedores, pues definitivamente, ¿no? Si estamos trabajando nosotros en proyectos de high velocity y tenemos proveedores tradicionales que pues son demasiado lentos, ¿no? Y de hecho, pues de esos hay muchos en nuestro mercado latinoamericano, pues bueno, definitivamente van a ser un inhibidor considerable, ¿no? Para esta parte. Y por otro lado, tenemos la perspectiva de flujos de valor y procesos, ¿no? En el tema de los flujos de valor y los procesos, como comentábamos, una práctica, de hecho, se compone por diferentes procesos y por diferentes flujos de valor. Entonces, tenemos que establecer claramente en dónde vamos a estar parados, ¿no? Entonces, parafraseando este tema de high velocity, tenemos high, tenemos velocity y tenemos la parte de IT, ¿no? Entonces, son tres componentes fundamentales. ¿Cuál es la definición formal de High Velocity IT? Bueno, es la aplicación de la tecnología digital, ¿no? De cualquier tipo. ¿Para qué? Para habilitar de manera significativa un negocio. Hoy por hoy podemos decir, es que yo ya estoy en el mundo digital porque pasé todos mis documentos, los escaneé y ya tengo un archivo digital, ¿no? Oye, eso es digitalización, claro, ¿no? Es un tema de digitalización. Oye, eso es transformación digital, la realidad es que no, ¿no? ¿Por qué? Porque no está habilitando de manera significativa un negocio o un modelo de negocio, ¿no? Entonces, aquí con esta perspectiva, lo más importante es pues el tratar de cubrir todos los aspectos relacionados con el time to market, ¿no? El tiempo para llegar a nuestros clientes, los tiempos que estamos invirtiendo en los cambios. Recuerden, o sea, al final del día, pues bueno, con todas las nuevas tecnologías, los cambios tecnológicos, pues evidentemente se van liberando cada vez más y más, es más común ver liberaciones, ¿no? Hoy tenemos liberaciones de software hasta en los automóviles, ¿no? Entonces, toda esta parte tiene que ser de manera, pues, muy ágil, ¿no? Evidentemente, lo que busca High Velocity es incrementar la velocidad y en general, pues, todo este tema es crucial, ¿no? La alta velocidad no está restringida a un desarrollo rápido, ¿no? Más bien se requiere a lo largo de toda la parte del value chain de manera consistente, al estar haciendo liberaciones. Y pues bueno, la parte de high velocity implica innovación desde el inicio, ¿no? A través del desarrollo, operaciones, hasta la realización como tal del valor. Entonces, estos temas son bien importantes, ¿no? La gran mayoría de las organizaciones está pues enfocada en tratar de hacer más rápido las mismas cosas, ¿no? Entonces, oye, ¿qué manera eficientamos nuestro desarrollo? ¿De qué manera eficientamos nuestro testing? ¿De qué manera? Oye, pues eso es importante, claro, claro que es importante, ¿no? Pero solamente es una perspectiva de lo que necesitamos, ¿no? Como organización. Yo diría, le llaman, ¿no? Los norteamericanos, los ingleses, es un state of mind, es un estado en la mente lo que tenemos que estar trabajando para que de hoy en día logremos ser una organización high velocity, ¿no? La realidad es que, bueno, hay varios puntos que tendríamos que considerar en high velocity, ¿no? Uno es las interacciones de servicio, ¿no? Con diferentes interacciones sociales. Necesitamos estar interactuando con estos equipos. Por eso ahí les comentaba y hice una buena pausa en toda la parte de los principios guía de ITIL 4, ¿no? Vean
cómo al utilizar los principios GATE ITIL 4 podemos cumplir mucho con estas consideraciones, ¿no? Evidentemente hay que reconocer que somos grupos homogéneos versus grupos diversos, ¿no? Entonces tenemos que considerar también temas relacionados con la resiliencia, ¿no? Hoy más que nunca, las organizaciones, bajo la circunstancia actual en la que nos estamos moviendo, pues necesitamos comportarnos como una organización resiliente, ¿no? Hoy estamos viendo que las organizaciones que no son resilientes, pues la realidad a esta situación, pues la realidad es que tristemente están desapareciendo, ¿no? Y bueno, también hay unas organizaciones más, digamos, afortunadas que otras, ¿no? Porque hay organizaciones que pues definitivamente son indispensables inclusive en esta nueva normalidad, como son las empresas tecnológicas, toda la parte de retail, ¿no? En el tema de consumo de alimentos, etcétera, ¿no? Ellos pues son considerados como necesidades básicas, pero ¿qué pasa con todas las otras organizaciones que no? ¿No? Entonces, ahí es justamente algo bien importante, ¿no? ¿Esto qué es lo que busca? Pues busca definitivamente generar confianza, ¿no? Confianza en la relación, en el proveedor consumidor de servicios. Yo lo que siempre he dicho es, mira, mientras una organización confíe en nosotros, la realidad es que esa organización pues va a seguir trabajando en conjunto con nosotros como proveedor de servicios y va a seguir consumiendo nuestros servicios, ¿no? Entonces, esta parte es importante. Y como les comentaba, pues esto tiene que ver con modelos mentales, ¿no? Y de especialización. Tenemos que cambiar considerablemente la forma en la que pensamos, ¿no? Entonces, revisando diferentes literaturas, diferentes posts, lo que he visto es que hay una realidad y esta realidad tiene que permearse a lo largo de toda la organización, desde el presidente de la organización, el consejo directivo, los directivos, hasta nosotros, ¿no? Un hecho es la tecnología cambia rápidamente y va a seguir cambiando, ¿eh? O sea, este año, de hecho, sí, o sea, disminuyó el paso con el que se van haciendo las innovaciones tecnológicas, pero la realidad es que no lo pudo detener y entonces el cambio tecnológico va a seguir avanzando a pasos agigantados, ¿no? Sin embargo, hay que reconocer que las organizaciones cambian mucho más lento, ¿no? O sea, sale una nueva tecnología y bueno, y para que yo entienda cómo consumir esa tecnología como organización, pasa mucho tiempo. Y otra realidad es que la cultura organizacional cambia todavía más lento, ¿no? Entonces, aquí es donde nos estamos dando cuenta, donde estamos generando esta idea de, pues la realidad es que el tema de alta velocidad, más que depender de la tecnología, depende del cambio organizacional y depende de la cultura organizacional. Nos tenemos que preocupar considerablemente por tener iniciativas contundentes en toda esta parte del cambio de la mentalidad en nuestra organización, ¿no? Tenemos que ser una organización muchísimo más abierta, tenemos que ser una organización que entiende rápidamente su entorno, en dónde se está moviendo, que definitivamente sabe dónde está parado, que definitivamente sabe la organización hacia dónde va, para que con base en esto, pues estemos siempre abiertos, ¿no? Y listos para movernos rápidamente hacia los nuevos objetivos que estén planteando y a los objetivos organizacionales que tengamos, por ejemplo, para todo un año, ¿no? En específico, yo les aseguro que la gran mayoría de las organizaciones, si no es que casi un 100% de las organizaciones, estuvieron o han estado rediseñando y redefiniendo sus objetivos para finales de este 2020, ¿no? Los objetivos que se plantearon a finales del 2019 fueron unos y les aseguro que a mitad de año sus objetivos ya habían sido modificados de manera considerable para tratar de adaptarse al entorno cambiante en el cual hoy por hoy pues nos estamos moviendo, ¿no? Entonces, fíjense que curiosamente, sin este contexto tan agresivo, cuando estuvimos platicando, bueno, trabajando en toda la actualización de ITIL 4 desde el 2018, finales del 2017, todo el 2018, pensamos justamente en, oye, debe existir un módulo central que apalanque el tema de ITIL 4 para que apoye a las organizaciones a hacer justamente este cambio de mentalidad. Y ahí fue donde salió justamente la idea pues traer, ¿no? El libro de ITIL 4, High Velocity IT. Y afortunadamente, pues bueno, tenemos aquí, es muy buen amigo, Mark Smalley, y él es de Países Bajos, ¿no? He tenido la fortuna de trabajar con él diferentes temas. No fue la excepción el estar colaborando en la parte de High Velocity indirectamente y con equipo de BP Gurús como coautoras. Entonces, hay algo bien interesante, ¿no? Tenemos que, esta frase, ¿no? De Taiichi Ohno.
tenemos que enfrentar nuestras propias dificultades y solucionar nuestros problemas, los problemas por nosotros mismos, ¿no? La realidad es que si esperamos que alguien más lo haga dentro de la organización, no es que voy a esperar a que el director tal tome una decisión, o voy a esperar a que el consejo directivo nos diga, o voy a esperar a que el equipo de gestión de proyectos lo haga, ¿no? La verdad es que es bien complicado, ¿no? Entonces, hay que pues detenernos en tratar, ¿no? De pensar que podemos en específico tomar prestada la sabiduría, ¿no? La realidad es que la sabiduría la tenemos que crear nosotros mismos, ¿no? La tenemos que pensar y compartir con nuestros equipos de trabajo, ¿no? Entonces, es lo que nos va a llevar realmente a hacer una organización digital, ¿no? La organización digital en específico es aquella en la que la tecnología, evidentemente ya ahora con todo el contexto digital, le permite hacer negocio de manera significativamente diferente, ¿no? O hacer negocios significativamente diferentes. Entonces, yo siempre he dicho que la transformación digital no es más que la disrupción en un modelo de negocio utilizando o apalancándonos por las tecnologías, nuevas tecnologías o tecnologías avanzadas que hoy por hoy disponemos, ¿no? Entonces, ustedes vean cómo está llegando toda la parte de la revolución enfocada en todo el tema de datos y de la inteligencia artificial. Y entonces realmente estos nuevos modelos tecnológicos son los que nos están permitiendo apalancar nuestra idea de una transformación digital, ¿no? En específico. Entonces, la realidad es que lo que estamos observando hoy en día es que estas organizaciones digitales, en específico, pues bueno, lo que están buscando es comportarse, ¿no? Como una organización que está habilitada a través de los temas digitales, ¿no? Entonces, pues por eso que pensamos en el tema de Digital Enabled Organization, ¿no? Entonces, una organización que está siendo habilitada de manera digital. Hay muchas organizaciones que nacieron así, ¿no? Pensamos en un Uber, pensamos en un Didi, ¿no? Pensamos en un Airbnb, por supuesto, ¿no? Ellas son así como que, bueno, pero es que ellas son el ejemplo. No, la realidad es que ellas nacieron así ya bajo este concepto, dado sus circunstancias, sus características, pero la realidad es que lo que nosotros tendríamos que considerar es que la tecnología digital, ¿no? En específico, pues, cómo la vemos o cómo tendría que estar habilitando nuestra organización digital. Primero, pues bueno, hay que construir productos y servicios, ¿no? El core de ITIL, recuerden, va sobre esta parte de productos y servicios, ¿no? La realidad es que la tecnología nos va a facilitar en específico algo que es clave para nosotros y que tiene que ver con ser un facilitador significativo para nuestros procesos internos. No nos vamos a despegar de esta parte, ¿no? De teoría de procesos, de actividades. Claro que no. O sea, la realidad es que el tema de High Velocity jamás te pide que te saltes procesos. Lo que te pide más bien es que tengas eficiencia en tus procesos y para eso hay mucha tecnología. Pensemos, por ejemplo, en Robotic Process Automation, ¿no? Entonces, en la parte de RPA, ¿qué es lo que hace? Utilizamos el software para automatizar procesos tradicionales dentro de nuestra organización. Y entonces, un proceso que se tardaba en ejecutar, ¿no? 8 horas, 12 horas, 15 horas, pues ahora es con doble clic o una ejecución automática de un script se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos, ¿ok? ¿Qué se busca también? Que la tecnología pues sea una parte estratégica, ¿no? Del modelo de negocio. Lo es y lo será, ¿no? Lo ha sido, lo es y lo será. La realidad es que la tecnología por excelencia pues, ha estado ayudando a habilitar nuestros modelos de negocio, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, hay temas de actividades primarias, ¿no? No solo para la parte de las actividades de soporte, sino que la tecnología, pues sí, evidentemente nos puede ayudar de manera considerable a los temas tradicionales de delivery and support, ¿no? Por eso está mucho la perspectiva de create, deliver and support y de la parte de plan direct and improve, ¿no? También es algo muy importante y cómo lograrlo a través de todo el tema de high velocity, ¿no? Entonces, lo digital es importante, ¿no? Lo digital es parte de la cultura organizacional. Si estamos renuentes, ¿no? La realidad es que yo siempre he dicho, bueno, pues todas estas organizaciones que decían, no, 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 es que si no estás aquí en la oficina y en México le decimos, ¿no? Checar tarjeta, tienes que llegar, checas tu tarjeta, porque históricamente o hace 15 años, 20 años, llegabas, tomabas una tarjetita y la metías en un reloj checador, ¿no? Y ahí se imprimía la hora en la que estabas llegando, ¿no? Entonces, si no estás llegando a tiempo, si no estás sentado en tu lugar y no te estoy viendo yo trabajar como supervisor, no estás trabajando, ¿no? Entonces, la realidad es que creo que hoy más que nunca la situación actual por la que estamos atravesando nos está ayudando a que inclusive el nivel directivo que tenía ese tipo de mentalidad,
pues hoy por hoy la cambie, ¿no? Entonces aprovechémoslo, la parte digital nos está ayudando, ¿no? Entonces, hay muchas formas de ser una organización digital, por ejemplo, ¿no? Nuestro negocio está habilitado, una organización dice, nuestro negocio está habilitado digitalmente, pero no siempre está integrado digitalmente. Por ejemplo, algunas sucursales se quedan atrás en la digitalización de las reservas que hacen en persona o por teléfono, ¿no? Entonces, oye, tenemos aquí una organización digital, claro, estamos moviendo, ¿no? Nos estamos transicionando o estamos haciendo que, por ejemplo, ya algún segmento de mercado que utiliza, en este caso, alguna de nuestras sucursales, podrían ser bancarias o de otro tipo, pues ya estén moviendo, transicionándose a un modelo digital, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con un servicio de alquiler de automóviles, ¿no? Dice un servicio de alquiler de automóviles totalmente automatizado, donde cada punto de contacto e interacción de servicio se realiza en una aplicación. Es fácil de usar, es personalizable y el cliente en específico puede localizar y desbloquear el automóvil, ¿no? Sin una sola interacción humana. Entonces, imaginemos cómo se está transformando esta industria de la parte de alquiler, ¿no? Y hoy más que nunca les pegó a ellos, pues la gente no salía, la gente no viajaba, hay muchas grandes empresas tradicionales de alquiler de automóviles que están tronando. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están empezando a cambiar, ¿no? Y están muchos de ellos ya haciendo pruebas con carros autónomos, ¿no? Para que yo pueda rentar un carro autónomo. ¿Qué pasaría si yo rento un carro autónomo cerca de mi casa? Lo mando al súper, a través de una aplicación, ponen el súper en ese carro autónomo y el carro autónomo después viene a mi casa y yo ya saco personalmente de la cajuela toda la comida, ¿no? Que mandé comprar. Entonces, pensemos en nuevos modelos de negocio que pueden estar 100% habilitados ya por esta parte, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo? Pensemos en un restaurante tradicional, ¿no? Que confía en la tecnología digital para sus operaciones normales. Entonces, si lo pensamos hace un año, oye, pues un restaurante tradicional, oye, pues cuando mucho tenía a lo mejor empezado a utilizar Uber Eats o Didi, ¿no? O algunas otras aplicaciones, pues para empezar a mandar comida, pero ¿qué es lo que estamos viendo hoy por hoy? Pues hoy muchos restaurantes están empezando a decir, no, es que para mí ya no es conveniente porque toda la ganancia se la queda la aplicación, ¿no? Entonces, hoy esa tecnología está habilitando a un restaurante, sí, en cierta forma, pero la realidad es que hoy por hoy hay restaurantes, por ejemplo, en Países Bajos, en Emiratos Árabes Unidos, ¿no? En Canadá, estamos haciendo algunas pruebas ya en México, cómo poder habilitar inclusive el propio restaurante a través de robótica humanoide y robots de servicio, ¿no? Entonces, en lugar de tener un hostess, tienes a un robot humanoide que te recibe, te anuncia, te lleva a tu mesa y después un robot de delivery que te empieza a llevar la comida que solicitaste a través de una app, ¿no? Entonces, eso es lo que es una organización digital, ¿no? Utilizar esta tecnología para lograr la tan afamada, ¿no? Transformación digital, ¿no? Eso es al final del día lo que se están buscando, ¿no? Entonces, formalmente hablando en una perspectiva high velocity, la transformación digital es el uso de la tecnología justamente digital para habilitar con una mejora significativa la realización de los objetivos, ¿no? De una organización. Entonces, recuerden que aquí esta mejora se va a medir porque antes no lo podrían haber logrado sin este tipo de habilitadores. Entonces, hoy por hoy sus organizaciones es lo que están buscando más que nunca, ¿no? Que ustedes los ayuden, por un lado, a llevar a cabo esta transformación digital para poder, por ejemplo, ser más ágil, ¿no? Y ser incrementales. Algo que los están pidiendo a ustedes, sus organizaciones hoy en día, y yo creería muchas de sus organizaciones con gritos desesperados, es: oigan, ustedes que son los expertos en la parte tecnológica, ayúdenme a ser más ágil, ¿no? Ayúdenme a tener un crecimiento incremental, ¿no? Se puso muy de moda esta parte de las organizaciones exponenciales, bla, bla, bla. Bueno, no es más que justamente esto, ¿no? El cómo yo puedo ir apalancando una propuesta en específico de un producto o un servicio y que este producto o servicio apalancado de manera digital me pueda ayudar a crecer exponencialmente y evidentemente va a ser a lo largo del tiempo, pero ¿cómo? De manera ágil y de manera incremental, ¿no? Entonces vuelvo a lo mismo de pensar en los principios guía. Este tema es bien, bien importante, ¿no? Entonces, ¿qué es importante también considerar? Que, bueno, el principal problema que hoy tenemos es que podemos estar en un tema de un círculo vicioso, ¿no? Yo quiero alta velocidad, pero tuve baja en ventas, entonces no tengo dinero para invertir, ¿no? Entonces tenemos que ser muy, muy, muy ágiles en pensar cómo podemos, yo diría muy innovadores, ¿no? En cómo podemos eficientar estas inversiones, ¿no? Y la realidad es que en la parte de digitalización, robotización,
o automatización hay mucho por hacer, ¿eh? En la parte de las herramientas. Creo que pueden explotar un camino siempre que me encuentro con empresas que utilizan herramientas con un potencial muy, muy grande, como lo es la parte de Manage Engine. Muchas veces es, oye, ¿por qué no terminas de explotar bien lo que ya tienes contratado? ¿No? O sea, ya compraste hecho tú una herramienta, ¿por qué no la terminas de explotar bien? Ahí puedes automatizar muchas otras cosas sin precisamente generar una inversión considerable, ¿no? Entonces, hay que pensar mucho en ese tema, ¿no? Yo diría que la parte más difícil no está en las inversiones, sino la parte más difícil, vuelvo aquí a lo mismo, es en el tema de cambio organizacional, ¿no? ¿Por qué? Porque las soluciones digitales se utilizan de manera diferente, ¿no? O sea, lo que menos necesitamos hoy por hoy es que implementemos una parte muy innovadora que decimos ya está lista, puede empezar a utilizar, inclusive a explotar datos en tiempo real, pero necesitamos que la captura de datos ahora se haga de una manera diferente, ¿no? Y entonces cuando tenemos resistencia, no, ¿cómo crees? Es que eso es muy complejo para nosotros internamente. Entonces ahí es donde viene el principal reto, ¿no? Entonces, créanme que donde van a tener el principal reto va a ser en la parte organizacional, ¿no? Segundo, sí, definitivamente, en utilizar las herramientas necesarias y las adecuadas para esta parte de automación. Hoy todo el mundo hace inteligencia artificial, todo el mundo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta perspectiva, ¿no? Hay que ver cómo vamos a conectar todo, a integrarlo de una manera uniforme, ¿no? En nuestro core actual. Esa parte va a ser bien importante, ¿no? Y de ahí, pues bueno, la realidad es que no tendríamos que perdernos, ¿no? En el tema de cuáles son los objetivos reales de la alta velocidad, ¿no? Esto es tal cual como lo terminamos plasmando en el libro, ¿no? El objetivo principalmente está en tener inversiones que generen valor. Dejemos atrás el tema, no, es que voy a hacer un caso de negocio, voy a hacer un proyecto y ese proyecto se va a ir a un año y ese, no, o sea, definitivamente eso ya no va a funcionar, ¿eh? Hay que demostrar rápidamente que la inversión generó valor, ¿no? Entonces, es una innovación estratégica, ¿ok? Y una aplicación muy eficaz, eficiente en toda la parte de lo que hagamos de nuestros proyectos tecnológicos. Si ven, siempre tenemos por ahí un mapeo al Service Value System, ¿no? En este caso están muy relacionados con el Service Value Chain que va a tocar el Engage, el Plan y el Improve, ¿no? ¿Qué otros aspectos, qué otros objetivos tenemos? Tenemos, por supuesto, el desarrollo rápido, ¿no? Definitivamente. ¿Y esto qué implica? Hoy hacerlo mal, no, es hacerlo con nuevas técnicas, con nuevas metodologías, ¿no? Hoy ahí tenemos mucho por aprender de los temas Lean, de los temas Agile, de los temas de DevOps, ¿no? Entonces, hay que apresurarnos, hay que generar equipos de alto desempeño y hay que empezar a trabajar, ¿no? Otro punto muy importante, operaciones resilientes. El principal reto que tenemos y riesgo al mismo tiempo cuando somos muy innovadores y estamos liberando rápidamente tecnología es el que salen muchas veces nuevos productos o servicios con riesgos relacionados, ¿no? Riesgos considerables porque con el afán de ser rápido y desplegar nueva tecnología y avanzar rápidamente, pues muchas veces se liberan cosas que pues generan riesgos, ¿no? Entonces, operaciones resilientes son bien, bien importantes, un tema clave, hay que trabajar mucho con las áreas de riesgo, las áreas de continuidad, las áreas de disponibilidad, ¿ok? Y por supuesto las áreas de seguridad, ¿no? Evidentemente, generar la parte de valor de co-creación. Co-creación es uno de los más grandes, más importantes conceptos también que sacamos en toda la parte de ITIL 4, ¿no? Les recomiendo que vean por ahí ese capítulo de ITIL 4, donde platicamos de toda la parte de co-creación de valor. Y evidentemente, el que aseguremos que hay conformidad, ¿no? ¿Conformidad con qué? Recuerden que hay pues toda una escala jerárquica de conformidad, ¿no? Empieza conformidad internacional, porque muchas veces entregamos productos, servicios fuera de nuestro país, la conformidad con la legislación nacional, con la legislación de nuestros estados donde estamos operando y evidentemente con la legislación, digamos, ya que aplica al ámbito en el cual nosotros estemos, ¿no? Ya sea en telecomunicaciones o en radio TV o estemos en retail o estemos en finanzas y seguros, ¿no? Todos, siempre hay un tema de conformance. Entonces, es muy importante que consideremos este tema, ¿no? Entonces, ¿dónde está la clave? Pues la clave está justamente en hacer un análisis y ver específicamente, pues, dónde tendríamos que estar enfocándonos, ¿no? Tenemos co-creación de valor, operaciones resilientes, aseguramiento, desarrollo rápido. Entonces, vean, esta es una forma muy interesante cuando hacemos assessments, ¿no? De
qué tan avanzados estamos en toda la parte High Velocity. Afortunadamente ya hemos estado haciendo varios de estos diagnósticos, y salen temas bien interesantes, ¿no? Salen gráficas como esto. Este es un caso hipotético de una organización, bueno, no hipotético, porque fue un caso ejemplificado que trabajamos con una organización en Europa que quedó plasmada tal cual en el libro. Y aquí, por ejemplo, se dice, oye, ¿cuál es el costo si, por ejemplo, aseguramos mucho cumplimiento, ¿no? Ah, pues bueno, el costo es tanto, ¿no? Operaciones resilientes, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a enfocarnos? Después, la parte blanca es el beneficio esperado. Entonces, va a haber con un proyecto en específico, sí, se va a invertir ciertos temas en aseguramiento, pero vean cómo el valor va a ser considerable. Entonces, aquí, por ejemplo, está muy apegado a un proyecto que es mejor práctica, es un tema de estandarización, es un tema que vamos a dar cumplimiento, a demostrar un cumplimiento, en este caso, por ejemplo, con legislaciones como pudiera ser GDPR para toda la parte de privacidad, pero también el beneficio va sobre el desarrollo rápido, hay un menor beneficio sobre la co-creación de valor, pero sí hay cierto beneficio sobre la parte de resiliente, ¿no? Entonces, son el tipo de análisis que tenemos que ir haciendo por cada uno de nuestros proyectos, ¿no? Entonces, en la parte del libro de High Velocity, se los recomiendo mucho que lo lean. Van a ver ejemplos de esta naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que lograr? Pues tenemos que lograr un equilibrio, ¿no? Entre la parte de High Velocity IT, en las técnicas que vamos a utilizar y evidentemente también en la cultura, ¿no? Entonces, dentro de las partes de clave de High Velocity IT está algo que se llama el ARC, ¿no? Que es Lean, Agile, Resilience and Continuous, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a encontrar la co-creación de valor. También este es un diagrama oficial que está plasmado en el libro, ¿no? Y evidentemente lo que tenemos que estar muy atentos es de los patrones de comportamiento, ¿no? Hay que aceptar la ambigüedad, que hay incertidumbre, la confianza, ¿no? Estar continuamente alzando la barra, ¿no? Es decir, superándonos nosotros mismos. Tenemos que tener cada iteración tenemos que subir la barra, ¿no? Y evidentemente el objetivo es ayudar a nuestros clientes, pero veamos cómo la base de todo es el tener un compromiso con el aprendizaje continuo, ¿no? Definitivamente, si no lo logramos, pues esto no va a suceder, ¿no? Entonces, este es también un tema, pues como hablamos de la parte cultural, hay modelos culturales, ¿no? Y conceptos como la parte ética, la parte de design thinking, ¿no? Estamos utilizando mucho técnicas de design thinking para poder lograr toda esta parte de romper, ¿no? En los paradigmas a nivel personas, está reconstruir toda la parte de agilidad de servicios, cultura sobre safety, ¿no? Sobre seguridad y prevención de estrés. En la parte de progreso es trabajar en ambientes complejos, cultura lean, ¿no? Yo diría lean y agile es muy importante ambos, continual improvement model y evidentemente toda la parte de los guiding principles, ¿no? Entonces, es muy importante. Aquí hay una lámina que a mí me gusta mucho de Mark Smiley, que es el lead architect. No fue lead architect, pero sí fue el lead author de este libro. Y donde te dice, mira, pues sí, abajo tenemos hay que asegurar toda la parte de conformance, ¿no? ¿Cómo? Utilizando DevOps, hay una DevOps Audit Defense Toolkit, hay un DevSecOps, hay un peer review, por ejemplo, ¿no? En la parte superior tenemos, pues, lo que buscamos, ¿no? Comportarnos de manera más estratégica, tener un negocio diferente, etcétera. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A través de 4 cosas principales, ¿no? Inversiones que generen valor, ¿no? Haciendo buenas priorizaciones, productos mínimos viables, etcétera. Tener un desarrollo rápido y desarrollo, recuerden, o sea, no es un tema de nada más desarrollar líneas de código, no, es un desarrollo del producto o del servicio en su totalidad, donde ahí se meten los conceptos de continuous integration, continuous development, ¿no? Entonces es muy, muy importante toda la parte de Kanban, Scrum, etcétera, etcétera, para co-crear valor a través de la experiencia de los servicios con operaciones resilientes, ¿no? Recuerden que si al final del día salimos con un producto sumamente brillante, sumamente espectacular, todo el mundo lo empieza a consumir, decimos, wow, ya le pegamos, ¿no? Al clavo, pero ¿qué creen? Que se cae a la semana, pues evidentemente todo el esfuerzo que hicimos, pues no nos va a dar mucho, ¿no? Entonces, hay muchas tendencias que vienen. Algo que planteamos en el libro también es toda la parte de Artificial Intelligence Operations, ¿no? Que es principalmente la aplicación de Machine Learning y Big Data a todos los temas de operaciones. Ya hemos hablado de Big Data también en otro capítulo con Manage Engine, entonces les recomiendo también
que le den ahí una revisada. Son temas súper interesantes y la realidad es hacia dónde viene, ¿no? Y pues dónde se mueve, por ejemplo, principalmente la parte de AI Ops, ¿no? Se mueve en Improve, en Obtain, Build, ¿no? Deliver and Support, ¿no? Entonces, en el libro también de igual forma viene toda esta parte, ¿no? De AI Ops, está aplicado principalmente pues en el tema de capacity management, ¿no? En incident, en infrastructure and platform management, en monitoring and event management. Entonces, se mueve muy fuertemente ahí, ¿no? No quiere decir que no tengamos relación con otras, pero el core está en esos, ¿no? Yo quisiera, pues, concluir con 4 temas, ¿no? Tenemos un gran desafío, que es organizar el entorno. Tenemos el reto que es la cultura genuina de adopción. De nada sirve que todos digamos, sí, 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 ya vamos a trabajar, vamos a ser de alta o desempeño, ¿no? Si no nos lo creemos y si no lo hacemos. High Velocity necesita generar impacto con cambios significativos, ¿no? Con nuevos enfoques. Definitivamente, si no lo logramos, esto no puede ser. Y pues es muy importante recordar que no se trata solo de la tecnología, ¿no? Sino que implica muchos temas en la parte de la organización, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es pasarle el control a Luis Monroy, ¿no? Que es especialista senior en toda esta parte de Manage Engine, ya lo conocen muchos de ustedes de otros webinars, y nos va a explicar pues cómo hacer realidad, ¿no? Toda esta parte teórica, que eso es creo que clave y más en la parte High Velocity, ¿no? ¿Qué tal, Luis? Te dejo el control. Muchas gracias, Mauricio. Buenos días a ti y a todo el auditorio que nos acompaña el día de hoy en esta charla. Como se ha comentado, la gestión de la adaptabilidad tecnológica es muy importante, ya que las exigencias de clientes y consumidores finales, así como el de los mercados, cada día es mayor, y por ende es preciso que estemos preparados para satisfacer las demandas requeridas por medio de procesos y eficientando los flujos de trabajo. Para esto, en ocasiones, será necesario apoyarnos en más de una sola plataforma y probablemente puede resultar fastidioso para los usuarios si no se cuenta con un único punto de contacto para la gestión de estos servicios. Con Managed Engine es posible tener dicha unificación teniendo a ServiceDesk Plus en el centro de este ecosistema tecnológico para ofrecer una experiencia agradable y satisfactoria hacia nuestros clientes o consumidores finales. Mostraré un par de ejemplos prácticos, los cuales nos ayudarán a entender un poco mejor desde un incidente hasta la atención de servidores como por medio de la gestión de cuentas privilegiadas. Entonces, al entrar nosotros a ServiceDesk Plus, podemos encontrar que podemos decidir cuáles son los portales que podemos acceder. Entonces, ya nosotros podemos ver cuál es el tipo de servicios que vamos a entregar o cuáles son los servicios que vamos a solicitar. Dentro de la plataforma, en este caso de TI, podemos ir a nuestra lista de solicitudes en donde nosotros podemos ver todo el listado de ellos. Podemos tener diferentes tipos de configuración de vistas. Entonces, por ejemplo, tenemos un ticket de la parte de impresora, el problema de impresora donde un usuario final tiene problemas. Entonces, imagínense que podamos hacer toda la gestión, la atención del servicio, la resolución de incidentes a través de una sola, a través de un botón sin salir del ticket. Entonces, imagínense poder tener esa posibilidad. Entonces, podemos ver que tenemos un botón o un acceso de acciones personalizadas donde tenemos diferentes tipos de acciones. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestra opción de herramientas donde podemos bloquear, apagar, reiniciar equipos e inclusive podemos tener una gestión una gestión del administrativo del equipo en donde nosotros podemos buscar dentro de la lista que tengamos el equipo que deseamos aplicarle o empezar a hacer una sesión remota. Inclusive lo podemos tener arriba en el menú superior, tenemos nuestro menú con Desktop Central, que es nuestro gestor de endpoint, donde nosotros podemos tener opciones de ver un panel de control, un panel de información relacionado con parches, despliegue de software, parches, gestión de configuraciones tanto para Windows, Mac y Linux, acceso remoto, inventario. Entonces, por ejemplo, tenemos que hacer un soporte remoto donde nosotros necesitamos enviar un comando a través de la línea de comandos, ¿no? Entonces, imagínense en los cuales nosotros podemos tener todo esto listo, en donde podemos hacerlo directamente con Desktop Central, dame un segundo, en los cuales podemos tenerlo sin ningún problema. Entonces, ahorita se los voy a mostrar rápidamente, en los cuales al momento de que nosotros estemos con el acceso a nuestra plataforma,
vamos a poder tener el acceso sin ningún problema a esto. Entonces, simplemente volvemos aquí a nuestro menú principal, donde tenemos nuestra parte de herramientas, en donde podemos hacer la gestión de todas estas acciones de inventario, impresoras, etcétera. Entonces, también nosotros, volviendo a nuestro tema de impresor, al tema de tickets, podemos ver que tenemos más información relacionada con nuestras solicitudes. Por ejemplo, tenemos una lentitud con el servidor de facturación, en el cual nosotros podemos ver que dentro de las mismas opciones de acciones personalizadas tenemos un error de lentitud en el servidor de facturación. Entonces, imagínense que tenemos que tener acceso, pero tenemos una mesa de ayuda tercerizada. Son personas que no son de nuestra organización y debemos de cuidar tanto los accesos, contraseñas, así también como la grabación de todas las acciones que estén haciendo. Entonces, simplemente con seleccionar esta opción, vemos los recursos que en este caso este técnico tiene acceso. Simplemente vemos el recurso, lo seleccionamos y definimos cuál va a ser el usuario con el cual nosotros vamos a estar trabajando. Entonces, por ejemplo, puede ser local admin o usuario remoto y como verán no puedo tener acceso a la contraseña, no la conozco, simplemente selecciono el usuario, cuál va a ser el protocolo de acceso que yo voy a utilizar y simplemente le doy conectar. ¿No? Entonces, al momento que yo conecto, se empieza a gestionar un acceso remoto para un servidor. Entonces, con esta acción, nosotros lo podemos hacer con PAM 360, que es nuestro gestor de cuentas privilegiadas, así también como la gestión de certificados y llaves, entre otras más acciones que ofrece esta herramienta. Entonces, como ustedes ven, estoy haciendo la conexión a un servidor donde yo no sé el nombre tal vez, o la IP o la contraseña, simplemente yo accedo. Inclusive PAM 360 puede hacer que yo solamente acceda a ciertas aplicaciones. Por ejemplo, si solamente necesito entrar a blog de notas, pues blog de notas es lo único que yo voy a poder tener acceso sin tener acceso a todo lo demás. Entonces, esta es una de las funciones que podemos hacer en la cuestión de, por ejemplo, servidores, algunos accesos privilegiados como puede ser base de datos, entre otros. Entonces, podemos tener muchas más opciones. Otras de las capacidades que podemos tener viendo Service Desk Plus desde un usuario, un consumidor final, es que también al momento de que este usuario final ingrese a la plataforma, él va a decidir también cuál es la instancia que va a poder ingresar para que él va a saber qué tipo de servicios solicitar y qué tipo de servicios o resultados va a recibir, donde él puede reportar un problema, solicitar un servicio, buscar una solución. Y si tenemos un catálogo de servicios bien estructurado, en lo cual tenemos bien definidos los servicios, podemos llevar de la mano paso a paso a nuestros usuarios para que ellos puedan acceder de manera sencilla a su catálogo de servicios y al servicio correspondiente, en las cuales, por ejemplo, en este caso podemos definir, ya está definido cuál es el SLA, el costo base de nuestro servicio. Entonces, si ellos empiezan a llenar los campos, podemos ver que ya tenemos, que vamos llenando un formulario poco a poco, llenamos información dentro, por ejemplo, en campo de descripción, en los cuales podemos ir obteniendo toda la información necesaria para no volver a llamar, para no enviar correos y no alargar precisamente el tiempo de atención. Entonces, si ustedes ven, al momento de que yo selecciono ciertas opciones, se pueden disparar ciertas acciones dentro de nuestra plataforma. Entonces, simplemente vamos llenando toda la información. Entonces, al momento de que nosotros seleccionamos otras opciones dentro de la plantilla, podemos ver que se van habilitando más campos, más recursos, como en este caso puedo seleccionar el tipo de computadora, la marca, etcétera. Unos ya están predefinidos y yo puedo ver precisamente el costo total del servicio. Entonces, simplemente yo agrego la solicitud como un usuario final y se va a mostrar el resultado en los cuales yo veo que tengo un proceso de aprobación. Entonces, ya sé que hay un proceso, ya sé que no va a ser inmediato y así también veo que hay un tema de aprobaciones, como lo podemos ver en esta pestaña. Entonces, vemos que nuestro ticket es el 662, en los cuales yo me regreso a mis solicitudes y poder revisar que aquí tengo yo tengo aquí mi ticket creado. Pero bueno, esto no es la parte interesante. La parte interesante es cuando nosotros tenemos una aplicación de trabajo colaborativo, que hoy en día uno de los más usados es precisamente Microsoft Teams, en donde pues yo puedo tener aquí toda mi información relacionada con la plataforma. Entonces voy a dar un pequeño refresh para que se vean las solicitudes actuales, nuestro ticket de nuevo usuario. Entonces ustedes podrán ver
que tengo aquí nuestro ticket de 662 de nuevo usuario y como ya estoy en Microsoft Teams, estoy trabajando Service Desk Plus, estoy atendiendo a los usuarios desde Microsoft Teams. Doy un clic aquí en mi botón de acciones personalizadas donde yo veo todas las acciones que puedo realizar con mis integraciones. Entonces, por ejemplo, yo veo el nombre de la persona y yo simplemente lo que hago es, voy a crear un usuario en Active Directory. Simplemente busco, defino mi dominio. Entonces, como ustedes ven, ya tengo mis campos llenos, ya automáticamente lo tengo lleno. Y al momento de que yo cambio mi plantilla, verán que ya se cambian el formato dentro de cada una de estas, de cada una de los campos. Esos campos son personalizables, podemos agregar más dentro de ID Manager. Entonces, simplemente le voy a definir aquí una contraseña. Entonces, yo puedo, al momento de que doy crear usuario, vamos a darle, por ejemplo, Luis. Entonces, ese usuario existe. Simplemente creamos el usuario. Listo. El usuario ya fue creado dentro en mi directorio activo desde Microsoft Teams. Entonces, supuestamente este usuario necesita tener una habilitación a una carpeta compartida. Sin ningún problema lo podemos hacer. Simplemente lo que hacemos es volvemos a la misma vista, buscamos los equipos que tienen los recursos compartidos. Yo selecciono la carpeta correspondiente, busco el usuario que yo le voy a permitir. Entonces, aquí está mi usuario. Como ustedes ven, selecciono el permiso. Puede ser uno, todos o varios. Le doy a aceptar. Entonces, simplemente yo defino cuál es el tiempo que le voy a otorgar permisos. Puede ser 30 minutos, 1 hora, 2 horas, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces se pide el permiso, el usuario dice, nomás un ratito, y ese ratito se vuelve toda la eternidad. Entonces, tenemos un gap de seguridad. Entonces, simplemente definimos y listo. Ya tenemos un acceso ya tiene a su acceso a esa carpeta dentro de ese servidor y no he pasado al siguiente nivel, no he escalado, no he cambiado de plataforma, no he cambiado de página y todo lo sigo haciendo desde Microsoft Teams. Entonces, una de las integraciones también en temas de colaboración es con Slack, donde yo puedo ver inclusive una solicitud ha sido creada con el ID, la fecha y quién lo hizo. Entonces, esto puede ser tanto de entrada como de salida. Y ya por finalizar, todas esas acciones que hemos realizado lo podemos ver inclusive desde nuestra gestión de analítica, donde podemos ver toda la información relacionada con nuestros servicios, con el tema de caídas, en los servicios afectados, entre otros, que no solamente puede ser con herramientas de Manage Engine, sino también podemos agregar diferentes fuentes de información para poder hacer una homologación de los mismos, para tener unas gráficas bastante claras, bastante definidas, que nos den la información relacionada con esta información. Muy bien, con esta rápida explicación, volvemos con Mauricio, le comparto Muchísimas el control. gracias. Sí, gracias, Luis. Pues aquí como podemos observar, son ejemplos, ¿no? De cómo lograr justamente todos estos temas, ¿no? Relacionados con la parte de alta velocidad y creo que aquí vienen, de hecho, algunas preguntas interesantes, como siempre, de todas las preguntas que nos hacen. Viene, por ejemplo, hablaron de High Velocity y cambio organizacional. ¿Cómo puedo lograr que mi empresa adopte esos cambios organizacionales cuando el top management es una empresa familiar muy cerrada y conservadora? Fíjate que me he topado con no uno ni dos, sino varios casos, en México, en Ecuador, en Colombia, en Perú, donde nos hemos topado con ese tipo de casos cuando hacemos, cuando se están haciendo implementaciones, ¿no? De este tipo de temas. Evidentemente la parte High Velocity todavía necesita más concientización de esto. Y yo lo que siempre hago es pedirle a los dueños, ¿no? Que normalmente son familia, ¿no? Como bien comentan, el tener una sesión ejecutiva con ellos, ¿no? Y donde yo les platico, bueno, cuáles son las tendencias mundiales, hacia dónde se está moviendo el mundo, hacia dónde se está moviendo Latinoamérica, hacia dónde se está moviendo el país en materia tecnológica de la empresa de la que se trate. Y con base en eso, el principal objetivo de esta sesión de overview ejecutivo es pues concientizar, ¿no? La parte de concientización, esa palabra es bien, bien, bien poderosa. Entonces, yo lo hago a través de overviews ejecutivos, ¿no? Entonces, yo recomendaría que busquen justamente el tener un overview ejecutivo. Y al decir overview ejecutivo me refiero a, no vamos a hablar de ITIL, no vamos a hablar de High Velocity, no vamos a hablar de tecnología, no vamos a hablar de inteligencia artificial, ¿no? Como concepto y de machine learning, eso no les interesa a ellos. Lo que les interesa a ellos es saber qué está pasando en el mundo y qué es lo que le espera a su negocio en este mundo
con o sin la tecnología que está saliendo, ¿no? Y entonces ahí es donde se los recomiendo. Normalmente lo que consigo, yo siempre les digo, bueno, a mí me encantaría un Executive Overview de mediodía, nunca lo he conseguido, pero sí ha habido ocasiones en las cuales he conseguido 2 horas, ¿no? Y ha habido otras ocasiones en las cuales he conseguido 1 hora y ha habido otras ocasiones en las cuales me dicen, nada más tienes media hora. Y voy por esa media hora y yo sé que siempre me van a dar por lo menos otra media hora más, ¿no? Entonces, organicen un overview ejecutivo con ellos y tengan como tal, pues evidentemente quien imparte ese overview ejecutivo es muy importante, pues el perfil que tenga, porque es jugarse toda la concientización en 1 hora, ¿no? Si necesitan ahí tips que yo les mande o algunas recomendaciones que incluyen en su presentación, con mucho gusto contáctenme y yo les los coacho para qué es lo que tienen que hacer en esa reunión, ¿no? Eh, Dice, ¿existe alguna herramienta para ayudar a llevar a cabo el assessment de High Velocity? Mira, pública no existe. La realidad es que esto es un tema muy nuevo y nosotros, bueno, nosotros tenemos una herramienta, ¿no? En BP Gurús que desarrollamos, pues bueno, es que prácticamente desde que se publicó el libro, porque nosotros fuimos autores, ¿no? Hay 2 autores en el equipo, que es la maestra Nayasmin Chong y la doctora Ariana Bucio. Entonces, lo que te podría ofrecer es, avísame, contáctame, te pongo en contacto con alguna de ellas para que te dé algunos tips y algunas ideas de por dónde te podrías mover en la perspectiva de cómo realizar un assessment de high velocity, de madurez de high velocity, sin problema. Te digo que ya hemos hecho varios, entonces con mucho gusto les podemos ahí compartir algunos tips, ¿no? De por dónde y de qué manera hacerlo, ¿no? Dice, ese ejemplo de marcar tarjeta y al entrar y salir de la organización e ir a calentar el asiento del escritorio es muy común en nuestra región, definitivo, ¿no? Esta pandemia ha hecho cambiar esas tareas obsoletas, pero aún falta trabajar para eliminar la burocracia. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y yo ahí lo que les diría es, pues siempre tengamos en mente que todos somos corresponsables, ¿no? ¿Por qué estamos inmersos en esta cultura de venir a calentar el asiento y sobre eso te voy a medir? Pues porque hay una corresponsabilidad de los colaboradores, de los directivos, del gobierno, de las políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí es bien importante nada más, como veía ahí en uno de los slides, es un tema de todos, ¿no? No es un tema de voy a esperar a que ellos cambien para que yo cambie. Entonces, es un muy buen momento para empezar a empujar y cambiar ese tema, ¿no? Pregunta, ¿es posible integrar Microsoft Teams con Service Desk Plus también? Por ahí, Luis, es una pregunta que tú Sí, es claro. De hecho, inclusive si me compartes un poquito la pantalla, te lo puedo mostrar cómo funciona. Sí es posible hacerlo con Microsoft Teams y Service Desk Plus Cloud, que es nuestra solución en la nube, en la cual nosotros podemos tener toda esta gestión. Entonces, simplemente rápidamente se los voy a mostrar. Creo que ya ahorita están viendo mi pantalla. Entonces, simplemente como ustedes ven, tenemos Microsoft Teams con Service Desk Plus Cloud, donde tenemos un set de preguntas. Por ejemplo, simplemente podemos ver las opciones. Entonces podemos crear una solicitud, por ejemplo, vamos a darle aquí demo high velocity. Simplemente le damos un enter y se empieza a crear, empezamos a tener la comunicación. Entonces simplemente, como ustedes ven, ya se creó. Entonces podemos agregar una nota, podemos asignarlo y podemos cerrarlo, podemos asignarlo sin ningún problema a cualquiera de nuestros técnicos. Entonces, si yo me paso para acá, que es precisamente mi instancia de TI, en la parte de tickets, en la parte de los requests, podemos ver que tenemos, ahorita que se actualice, podemos ver la información relacionada con nuestro ticket. Entonces, en este chat nosotros podemos revisar precisamente, podemos hacer varias cosas. Entonces, es cuestión de hacer una integración bastante sencilla y seguir los pasos que nos están indicando. Así también quisiera mostrarles la acción que quedó pendiente. Simplemente con Desktop Central podemos ver la gestión de nuestras acciones, como podemos ver aquí. En nuestra administración, nuestro gestor del sistema, simplemente seleccionamos cuál es el equipo que nosotros vamos a gestionar y, por ejemplo, lo que comentaba el pequeño ejemplo de solamente ingresar un pequeño comando en el Command Prompt en el equipo remoto, pues verán que lo podemos hacer desde esta pestaña sin ningún problema y es totalmente funcional porque podemos hacer cualquier tipo de actividades, tanto de ping como ver los servicios, los registros, entre otras actividades. Listo, Mauricio. Muchas gracias. perfecto. Hay otra pregunta que yo creo que eres el más adecuado para responder. Dice, cuando la mesa de servicios se convierte en la herramienta principal para gestión de servicios e incidentes, es indispensable crear automatizaciones que permitan agilizar los procesos y entregar más rápido. Con Manage Engine es posible crear flujos de automatización que permita definir la ruta correcta o ciclo de vida de estos incidentes, que yo sé que la respuesta es sí, pero adelante, Luis.
Sí, es correcto. Nosotros podemos tener la configuración de nuestro ciclo de vida dentro de las solicitudes o cualquier tipo de solicitudes que puede ser un incidente, puede ser un servicio. Como podemos ver, esa parte de solicitar un equipo nuevo, nosotros podemos crear nuestro propio flujo, definirle las transiciones entre cada uno de los estados. Y a cada una de esas transiciones le podemos definir algunas acciones antes, durante o después. Por ejemplo, para asignar un técnico antes, el estado de aprobación debe estar aprobado. Durante, tenemos una obligatoriedad de técnico, tenemos una negación en dado caso que un criterio se esté cumpliendo y tener allá después, por ejemplo, una acción de notificación. Por lo tanto, sí es posible en las dos versiones, tanto on-premise, o sea, lo que es local o cloud. Perfecto. Y dice, siguiendo con el monitoreo de los trabajadores, en Managed Engine Service Desk Plus es posible saber si los técnicos de la mesa de servicio están en línea o si tienen algún tipo de indisponibilidad. Sí, por supuesto, dentro de nuestra tab de Home, nosotros podemos tener más información. Por ejemplo, podemos ver nuestro programador, en donde nosotros podemos ver cuáles son las disponibilidades de cada uno de los técnicos. Por ejemplo, aquí podemos ver alguna de ellas. Simplemente, por ejemplo, puedo ver los técnicos conectados. Puedo que me muestre todos los que están sin conexión, los que están en conexión. Puedo ver los cuadros de los refuerzos que yo voy a tener. Por ejemplo, en dado caso que un técnico esté enfermo, ¿cuál va a ser el técnico que lo va a reemplazar? Entonces yo puedo ver aquí inclusive cuáles son las tipos de indisponibilidades. Por ejemplo, voy a marcar una súper rápido. Por ejemplo, que esté enfermo esta persona. Simplemente grabo la información y listo. Yo ya puedo ver y puedo gestionar lo que es el técnico de refuerzo. Entonces tengo mis aprobadores de reserva, así como también la administración de recursos en cuestión de tareas. Por ejemplo, si una persona está muy saturada, me va a marcar aquí con este pequeño tag que dice sobreutilizado o si está infrautilizado. Entonces, eso nos da la facilidad de que podamos tomar decisiones para la asignación de casos y administración de los mismos recursos. Perfecto, sensacional. Pues bueno, hay por ahí algunas preguntas adicionales. No queremos hacer la grabación más larga. Les pedimos por favor cualquier cosa, nos escriban con mucho gusto. Vamos dando seguimiento también a las respuestas. No me queda más que agradecerle a todos ustedes por su participación, a Managed Engine por la invitación y entonces estamos en contacto y nos vemos en nuestro próximo episodio. Muchísimas gracias, Luis, y hasta la próxima. A ti, Mauricio, gracias a todos. Excelente día.